Hola a todos de nuevo, voy a hacer un nuevo vídeo referente al cine de terror. Como ya expliqué en el último vídeo, el que hablaba sobre el cine de Quentin Tarantino, voy a hablar sobre directores de cine de terror. Voy a centrarme ahora en los que fueron los maestros del cine de terror moderno, digamos los que cambiaron el género del terror. En su día fueron en los años 70 y en los 80, y estos directores ya marcaron una época. Y bueno, hubo un antes y un después del terror con ellos. Para mí estos grandes directores del cine de terror moderno fueron George Romero, Tobe Hooper, John Carpenter y Wes Craven. Empezaré, por ejemplo, pues, por Tobe Hooper. Lo nombré la otra vez en el otro vídeo, pues por uno hay que empezar. Tobe Hooper, su primera película fue La Matanza de Texas. Nada más y nada menos que La Matanza de Texas. O sea, ya empezó su debut con una película que fue una obra maestra del cine de terror. O sea, ya con eso demuestra que eres un gran director, que eres un talento, porque has empezado tu primera película, ha sido ya una gran obra maestra, una película que ha pasado a la historia y que ha quedado ahí para la eternidad dentro del género de terror. La Matanza de Texas es una película de 1974 y fue eso, algo que jamás había visto antes, ¿no? Es por eso por lo que le llamaron los creadores del cine de terror moderno, porque antes de eso, pues sí, digamos que la gente estaba acostumbrada pues al cine de monstruos, ¿no? El cine de la Universal, luego la Hammer volvió a traer esos monstruos, el Conde Drácula, Frankenstein y tal, creó el cine de terror gótico, estaba el inglés, estaba el italiano, los yalos empezaron ya a experimentar un poco en el género, los españoles, el infantaterror español hicieron como un pupurri de todo eso. Pero bueno, digamos que más o menos estaba todo ya visto, no había así nada que fuera muy novedoso, ¿no? Entonces el primero fue George Romero en 1968 con La Noche de los Muertos Vivientes, trajo algo que era diferente, ¿no? Mientras que antiguamente no se veían películas de muertos vivientes, como mucho teníamos a los zombies, pero era como mostrados de la manera tradicional de Haití, ¿no? Esos hombres que eran controlados por un brujo, por un chamán, que iba controlando a esas personas que podían estar vivas o muertas. Pero lo que es el concepto de muerto viviente, de un ser que resucita y devora cadáveres, ¿no? Que es caníbal, ese concepto fue algo totalmente novedoso, ¿no? Que lo trajo Romero en 1968 con la película La Noche de los Muertos Vivientes. Y con La Matanza de Texas, digamos que pasó algo parecido, ¿no? Anteriormente Wes Craven había hecho en 1972 La Última Casa a la Izquierda, también trajo una película que muy impactante, jamás había visto una película así, jamás había hecho una película así. Con La Matanza de Texas, pues pasó lo mismo. Nunca antes había visto una película de esa envergadura, ¿no? De esa potencia fílmica tan intensa, tan... Es que es muy difícil de explicarlo. O sea, La Matanza de Texas, bueno, la historia cuenta de unos chicos pues, que van a ver en la antigua finca de un familiar de ellos, ¿no? De los padres creo que eran de... Había una chica con su hermano que era inválido y van a ver la finca creo que era que tenía sus padres o sus abuelos por ahí por una zona de Texas. Y se llevan a sus amigos con ellos, en plan pues unas pequeñas vacaciones. El caso es que allí, poco a poco, esos chavales pues entran en una casa de estas que hay por ahí por el campo y son asesinados por una familia de antiguos matarifes que trabajaban en un matadero y que son caníbales, que en realidad no, bueno, en la primera parte no se muestra mucho el tema del canibalismo, ¿no? Esto ya se vería más en la secuela. Pero bueno, digamos que son una familia de antiguos matarifes que viven ahí como si vivieran pues en la edad de piedra o viven un poco a lo salvaje, ¿no? Y empiezan a matarlos, a este grupo de chavales. Muestra un poco que tampoco se había visto antes lo que es la América profunda, ¿no? Los- las zonas de América, de Norteamérica, que aún viven como anclados en el pasado, que aún viven de una manera salvaje, no sé, es algo, siempre nos pensamos pues, que ese salvajismo pues está en países del tercer mundo y sin embargo ya esta película nos mostró que dentro de un país del primer mundo como es Estados Unidos hay zonas tercermundistas, zonas muy ancladas en el pasado y que aún parece que el siglo XX, que esta película data del siglo XX, ¿no? Pues no había llegado aún.
Luego, aparte de eso, la familia de Matarifes estaba el principal, que era el Leatherface, cara de cuero, que vamos, se convirtió en un icono del cine de terror, ¿no? Igual que luego fueron Michael Myers, Jason Voorhees o Freddy Krueger, pues ahí estaba Leatherface, ¿no? El tipo ese grande, con de esto, ¿cómo se llama? Cuando lo utilizan los carniceros y un delantal lleno de sangre y en la cara una máscara, pero no una máscara puesta, sino cosida, ¿no? Se había hecho una máscara en la cara cosida con la piel de un cerdo, o sea, era algo espectacular, armado con una enorme sierra mecánica. Jamás había visto como herramienta de asesinar una sierra mecánica en el cine. Y fue algo, digamos, espectacular. Mucha gente pensó que está basada en hechos reales, porque al principio de la película hay como un prólogo que cuenta, pues estos chicos fueron en 1973 y tal, y mucha gente, digamos, que pensó que estaba basada en hechos reales por ese punto de la película. Sin embargo, no es así. Esta película está basada un poco, al igual que Psicosis, en un asesino llamado Ed Gein, un asesino que fue real en Estados Unidos, que era Ed Gein, y digamos que tanto la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, que está basada en una novela de Robert Bloch, que luego hizo muchos guiones para la productora Micus, pero bueno, esto ya es otra historia. Tanto el argumento de Psicosis como el argumento de La Matanza de Texas tomaron cosas del caso real de Ed Gein. Por ejemplo, Ed Gein era un asesino que vivía en un pueblecito de estos de la América profunda, estaba muy influenciado por su madre, y cuando murió la madre la embalsamó, que de esto es por lo que bebe un poco la película de Psicosis, y también robaba cadáveres del cementerio, tenía la casa como un mausoleo lleno de cadáveres, que de esto es lo que bebe la película de La Matanza de Texas. Luego se haría una película de Jane en el 2004. Entonces La Matanza de Texas es una película que ya Hooper demostró su manera de filmar. Es una película que la fotografía es una fotografía como sucia, como eh, parece que puedas oler la podredumbre que hay allí. Cuando es América profunda, esas casas destartaladas, que parece una atracción de los horrores dentro de la casa llena de cadáveres que habían robado de las tumbas, de esqueletos, y puedes como olerlo, parece que es una película tan intensa que puedas sentir con esa fotografía, con esa iluminación, que sentir el mismo olor de la película, un olor como a podredumbre, como algo sucio, como algo malsano. La película tiene una tensión increíble. O sea, la persecución que tiene Leatherface con la chica es, vamos, de las mejores persecuciones, por no decir para mí la mejor, que se han hecho en el cine de terror. O sea, es impresionante la tensión que llega a adquirir esa persecución. La chica corriendo y Leatherface detrás con la sierra mecánica era una cosa absolutamente exagerada. Yo la película la vi de niño y la verdad es que me acojonó, pero vamos, brutal. O sea, la película me dio muchísimo miedo. La parte final de la película, que capturan a la chica y están como torturándola y tal, es una tensión que es brutal. Te metes en la piel de la chica, verla como poco a poco se va volviendo loca, la locura la ves en sus ojos, ves el sufrimiento, todo eso está plasmado, todo ese agobio, toda eh, esa tensión, todo eso Hooper lo plasma al 100%. Fue un sello en su carrera cinematográfica, pero al 100% conforme lo ves en todo su esplendor. Fue